¿A qué colegio fuiste, Marce? Partimos. Sí, po. ¿Qué colegio fuiste? Partimos hace rato y yo estoy aquí, me voy a poner el personaje. Personaje de ti misma. ¿A qué colegio fui? Fui al colegio durante la básica, al colegio Ascensión Nicol, se llama. Estuve de primero a octavo básico en Ascensión Nicol, el nombre de una misionera católica que llegó acá a colonizar, ¿no? Y ¿Chile? Sí, en la comuna de Estación Central. La comuna de Estación Central. No, te pregunto si Nicole. ¿Nicole? Ascensión Nicol. ¿Y Nicole era chilena? Ya, pues no me sigas humillando. No. ¿Nicole vino a colonizar a Chile? Era un grupo de misioneras, monjas. Era un colegio monja. Yo fui a un colegio monjas católicas. Y claro, ahí era como por otro país la marina, porque como yo era evangélica, entonces fueron 8 años que me aguantaron, me echaron, no era legal que me echaran, me quedaba, pero yo era la evangélica. Estuve ahí y después... Marce, ¿por qué tu papá, ambos son evangélicos, padre y madre? Padre y madre, sí. Practican, sí. Mi mamá viene de familia, o sea, el rollo viene por parte de mi mamá, por la familia de mi mamá. El papá de mi mamá fue pastor evangélico. Y luego, pues, caché que en esa época tenían hijos de a 1000, entonces este abuelo tuvo 12 hijos, y con sus 12 respectivas parejas, y luego de digamos, la descendencia, también tuve tíos pastores, tuve primos pastores, tengo. Ya, ¿y por qué te pusieron en el colegio Que quedaba súper cerca de mi casa, Yo vivía en Infante Cerda con las rejas, y esto quedaba, no sé, pues en 5 de abril con no sé qué, muy cerca, y me iba caminando, eso, entonces era ya, no sé, a 15 cuadras, algo así. Sí, y después en la media pasé al Carmela Carvajal. Ah, eres del Carmela. Desde el Carmela Carvajal, sí. Como la Cata Devia. Como la Cata Devia. Sí, como la Cata Devia. Había alguien más, pero yo ahora no recuerdo. Bueno, en fin, 1000 personas. Sí, ahí estuve. Y bacán, pues, o sea, bacán por todo lo que, digamos, como todo lo que conocemos colectivamente un poco, que significa estar como en ese liceo. Fue bacán. Se corrieron las fronteras para mí, ya, fue como entrar a otra dinámica social, y fue entretenido, y me costaba porque era muy, tú cachai, que ahí entendí que la gente metía ese colegio como para que las niñas para que las chiquillas fueran muy exitosas, ¿no? Entonces había un rollo como de las notas y todas esas cosas. Y yo ahí, nada, yo no me gustaba estudiar, y siempre fui como un poco la alumna del 5-8, 6, 6-2, así. Pero nada, fue divertido, fue... ¿Pero tus papás eran o son evangélicos progresistas? Porque no me imagino una familia evangélica que pone a la hija en el Carmela Carvajal, o no es raro, es una fantasía mía. No sé cuáles son los evangélicos progresistas, y tampoco sé bien el apellido un poco de esta rama de evangélicos que corresponde a mi familia. Solo te podría decir que nos reuníamos en la comuna de Renca cuando yo era chica, estuvimos ahí, siempre estuvo ahí la iglesia. No éramos evangélicos pentecostales, no sé qué tipo de evangélicos éramos, no lo sé. Y ellos luego, yo después me retiré, qué sé yo, pero la práctica que tienen ellos ahora no es en iglesia, sino que son una comunidad que se reúne, ahora no, en casas, y eso. Y en el fondo son, por lo menos mi familia o el medio evangélico que yo conozco, creo que tienen más flancos flexibles, no son evangélicos, estos evangélicos tan cerrados, ni tampoco tan dictatoriales, no sé, tan estructurados, tan como lo que existe, ¿no? El evangélico intolerante. Marce, cuando tú eras chica, ¿cómo te imaginabas que ibas a ser o en qué ibas a estar a la edad que tienes ahora? No te voy a preguntar la edad, pero ¿cómo te imaginabas a esta edad? Tengo 41.
¿Y cómo me imaginaba a los 41 muerta? Sí, la verdad es que siempre pensé que me iba a morir joven. Y no sé, no ha sido así. Todavía estoy joven, todavía es tiempo para morirse. Todavía estoy a tiempo. Nunca es tarde para morir. Nunca es tarde para morir. Y me acordé de la película. No sé, Rodri, no me veía mucho. Honestamente no tenía, es una cosa que tengo hasta el día de hoy, que soy una persona que le cuesta mucho el proyectarse, imaginarse, visualizarse. Y en términos profesionales, cuando estabas en el liceo, ¿cuáles eran tus nortes? ¿Hacia dónde querías ir? Yo me acuerdo que en ese tiempo existía, yo hice la aptitud académica y existía una cartola, yo no sé si estoy soñando o no qué, pero que tenía como 11 casilleros de ¿Alternativas? postulación, algo así, algo. Yo lo llené todo, desde ingeniería en turismo, párvulos, diseño, eh, no sé. No tenía mucha claridad de lo que quería hacer, la verdad. Y entraste a diseño teatral. Entré a diseño teatral porque ese año que postulé a esas 11 sin ningún norte, yo creo que la vida misma hizo que yo quedara eliminada del sistema de postulación por una causa no identificada. Y, y me tuve que bancar un año más como sabático, que no fue sabático, mi hermano me dijo, te va a pagar un preuniversitario en la Universidad Católica, y ahí figuraba yo en el campo Oriente, no entraba a clases porque no me gustaba, me cargaba, y me quedaba escuchando a los músicos, y a ese caballero que era un loquito que se paseaba por los patios hablando de unas cosas que me parecían lejos mucho más interesantes que estar aprendiendo, preparándome para la prueba de actitud. Y ahí estuvo ese año, y después luego di nuevamente las pruebas, y yo dije, ya, yo dibujo bien, tenía como un poco, no sé, eso pensaba de mí, y ahí postulé a diseño teatral. Claro. Y ahí entré a diseño teatral, eso fue lo primero que estudié en la universidad, diseño teatral en la Chile, ¿Cuánto rato estuviste en diseño? un año. ¿Y cómo era estar ahí? Súper diferente, yo era una persona muy diferente. Me acuerdo que tenía el pelo liso, una melena, como que era diferente de dentro para afuera y de afuera para adentro, eh, eh, muy chica también, me acuerdo de eso, me considero, me acuerdo de ser muy niña, muy inmadura, y entonces miraba todo como desde las esquinas, desde los rincones. Fue un año, yo diría que fue una experiencia muy curiosa y muy desafiante también, porque era muy exigente el rollo, yo sentía seguramente porque no era para mí. eh, y fue un año, bueno, fue un poco el año que permitió entrar, fue la antesala de actuación, entonces lo veo más como eso, como esa vueltita que me di para llegar a actuación. ¿Y cómo fue esa vueltita? ¿Qué pasó? Teníamos un ramo en diseño teatral que se llamaba Introducción a la Actuación, que la impartía en ese semestre el John Naki. Y él, ese profesor fue el que puso los ojos y dijo, no, sabes que tú deberías ser actriz, no, tienes que cambiarte a actuación. Y yo, por supuesto, no tenía ningún tipo de intención, había visto una obra de teatro en mi vida. Igual estaba en diseño teatral, si todo era guión absurdo, en verdad. Eh, y luego el segundo semestre estuvo Duachel, y Duachel, Naki habló con Duachel, y Duachel siguió un poco ese rollo de cambio. Y al final, como un mes de noviembre, John se me volvió a acercar y decirme, tú cuando seas abuela, tú le vas a decir a tus nietos, yo debería haber sido actriz. Y ahí yo me fui en paliate, me fui en volar, pues dije, además voy a intentarlo. Y él me hizo todo el trámite de cambio, todo el rollo. John Naki. Y ahí llegué a las pruebas especiales, bien insípida, bien híbrida. Me preguntaban como, ¿y usted por qué está aquí? ¿Por qué quiere? Y yo, no sé. Así como te estoy respondiendo ahora, siempre he sido igual. No sé. Y eso, ese fue el motivo. Otros profesores advirtieron que yo debía estar en actuación y no en diseño. Y después actuaste con John.
contigo, y, o sea, tú Sí, lo pues. dijiste. Sí, sí, qué lindo, hermoso. Muy lindos tiempos. ¿Y cómo fue la prueba de admisión para ti? ¿Te pusiste nerviosa? ¿Te daba lo mismo? Me daba lo mismo. Me ponía nerviosa, pero me ponía nerviosa la sociabilización, lo que estaba pasando, los grupos que veía, o sea, yo igual de alguna forma antes de la universidad vivía en un mundo que era bastante restringido, ¿cachai? Y como era mucho clon de familia y yo estaba en la iglesia, la verdad es que sociabilicé siempre en el mismo círculo y no necesitaba más. Y cuando entré a la universidad, o sea, ya al experimental artístico, me acuerdo que estuve cuando estaba en la básica, que me pegaba el pique a los héroes, eso, diseño y actuación teatral, siento que fueron como las ventanas para el mundo, para el mundo, para reconocer el mundo en todas sus dinámicas más complejas y súper profundas y válidas. ¿Te acuerdas Algunas con de quién, te acuerdas con quién diste el examen de admisión? con el Héctor Morales, sí, sí, con el Héctor Morales. Y de ahí ya amigos, pues, para siempre. Fue bacán. Sí, me acuerdo, lo hicimos con él y la escena, ¿no? Y que te hacen hacer como una escena, Sí, pues. sí, con el Héctor Morales. Y ahí compañeros que amo, compañeros para siempre. Desde ahí el amor. Eh, a propósito de la entrada a la escuela de teatro, ¿tú sentiste que habías llegado a un lugar o seguías siendo como estoy porque estoy nomás? Estoy porque estoy. Sí, estoy porque estoy. Eso me duró bastantes años. La verdad, que yo logré darle un poco sentido a eso después, con los años, y hace no muchos años. Eh, Creo que siempre estaba en una constante pregunta, ¿no? De por qué había llegado ahí, qué me movilizaba, ¿no? De alguna forma me sentía guiada, no sé cómo explicarlo, como que yo creo que lo de evangélica me hacía pensar en que todas las cosas tenían un propósito, que se te lo enseñan cuando eres chica. Entonces yo creo que aplicaba un poco ahí, como yo sentía que había un propósito dentro de eso, pero que no lo lograba entender. Por lo tanto, toda la escuela fue bastante desapegada. En segundo año, tercer año yo me quería como retirar. No, en segundo año me quería retirar, iba a elevar solicitud y todo no fue. Se armó toda una bataola en la iglesia, como porque la iglesia un poco me estaba pidiendo que me retirara de la carrera. ¿Por? Entonces, ¿por qué? ¿Mm? ¿Por qué te pedía que te retiraras? Porque decían que el teatro en el fondo iba a pedir mi corazón. Eso fue lo que me dijo una vez un pastor que vino desde Argentina a hablar conmigo. Me decía que era un hombre muy amoroso, nada que decir del hombre. No quiero hablar como de las cosas del prejuicio, ya para que no se entienda un poco eso. Eh, Él me dijo, yo fui músico, yo conozco el mundo de las artes de alguna forma, y el teatro es como una araña, y despacito va a tejer una telaraña alrededor de tu corazón, que va a atrapar tu corazón, porque el teatro quiere tu corazón, y tu corazón debe ser para Cristo. Esa era la- un poco la razón profundamente, de por qué no. ¿Y atrapó el corazón? Eh, Claro que sí, po. O sea, toda la razón tiene él, o sea, iba a demandarlo. El teatro demanda del corazón de quienes lo hacen, lo demanda, lo exige, sí, lo exige, sí, yo creo que sí, que, bueno, que uno trabaja a tajo abierto ahí, po. Mm. Es como una condición del oficio también, quizás, ¿no? Marcela, eh, hoy por hoy se cuestiona mucho, con justa razón, por cierto, todo lo que son las metodologías de enseñanza, los abusos de poder en la enseñanza del teatro. ¿A ti te tocó, tú viviste esa experiencia? Sí, mucho, mucho. De hecho, como que yo empecé en el tema de la docencia hace mucho tiempo, hace como 15 años, 20 años quizás.
Y yo pasé por hartas casas de estudio, pasé por casi todas quizás, y estuve, no sé, en el Arci, en Arco, estuve bueno, la Católica no he pasado, en la Mayor, en la Adolfo Ibáñez, en la América, en UNIAC, en INACAP, en fin, como... Y de a poco, de alguna forma, en el tiempo, porque la idea igual era como, el rollo era alcanzar hartos cursos, tomar hartos cursos para poder de alguna forma solventar la vida, porque la docencia iba a ser el soporte económico. Y lo fue, y durante muchos años. Sin embargo, habían prácticas que a mí me empezaron a joder la pita y que de alguna forma no iban con mi como conmigo, me empezaban como a podrir por dentro, el tema del lucro me empezó a podrir, fue lo primero, como cuando empecé a trabajar, el tema de cómo se movían las platas, la destinación de las platas, los cobros de los aranceles, más en las universidades privadas, en la Chile también es un tema, el tema de la plata, pero para el otro lado, o sea, me pagaban 100 lucas por hacer, 90 lucas por hacer un curso, 90 lucas mensuales. Y yo decía, por favor, páguenme 100, por último, para tener sí, pues, 3 dígitos, ¿cachai? No. Y entonces eso fue lo primero. Y después también uno empezar a observar que hay tantas dinámicas de estructuras de recintos, digamos, educacionales que se oponen, que restringen, que limitan y que a veces matan el espíritu esencial de la formación del artista. Entonces, y bueno, y todas las dinámicas que de pronto empezamos a reconocer que nosotros habíamos normalizado en el aula y que de pronto no nos dimos ni cuenta cuando ya estábamos completamente inmersos en una mentira siento yo. Estábamos haciendo las cosas que no habíamos hecho una revisión hace mucho tiempo, eran estructuras que estaban súper normalizadas hace muchos años. Como, claro, el abuso de poder, el trato que se daba también, la formación del artista es muy compleja, yo siento, es muy compleja, el trabajar con el cuerpo, el trabajar con las emociones de la persona, con la psicología de la persona, el trabajar con las intimidades de la persona. Entonces creo que ahí también se tejieron muchas dinámicas que fueron para muchas generaciones ultra dañinas y deformativas, más que formativas. ¿Tú te sientes dañada en algún aspecto por esa formación que tú recibiste como estudiante? Es que como te dije, yo me sentía aparte, ¿cachai? Siempre me sentía un poco, o sea, después entré a actuación y empezó a cambiar mi personalidad también, ¿cachai? De repente yo me entregué al juego, yo jugaba, lo pasé muy bien en la escuela jugando, ¿cachai? Y me reía mucho y entonces yo sentía no tenía ni una expectativa de ese lugar, ¿cachai? No quería tener buenas notas, decía, bueno, esto va a durar hasta que dure, ¿no? Por lo tanto, me mantenía al margen y también siempre fui una alumna quizás más callada, no sé si callada exactamente, pero no, bueno, no. No sé, creo que lograba ver con distancia las cosas, no me sentí directamente afectada. Pero sí, claro, veía cosas y me las cuestionaba, pero no me afectaban, no me iba llorando al baño, ni tampoco algo cohibió no sé, como mi integridad o mi autoestima, no, yo no, puedo decirlo que no. ¿Y cuáles fueron tus primeros trabajos estando en la escuela? Empezaste a trabajar estando en la escuela. Al tiro, en primer año. ¿Qué fue lo que hiciste en primer año? El Chato Moreno, que está en cuarto en esa época, cuando yo entré primero, me invitó a trabajar para un festival Víctor Jara que se estaba montando. Y era un texto del David Costa que se llama El hijo feriano madre. Y yo actuaba con la María José León, no me acuerdo, perdón, del apellido de la compañera. Y ese fue el primer, y luego ahí como con el Chato nos enganchamos muy rápidamente. El Chato me tomó primer año, imagínate. Para mí el Chato era una locura, imagínate conocer a una persona así, era... y ahí también conectamos y empezaba a trabajar con la compañía Teatro El Hijo, ¿no?
¿Te acuerdas? De Sí, la perfecto. Paula Bravo, la Manuela Yersum, Benjamín Vicuña, Chato Moreno. De chiquitita empezaste. Sí, pues al tiro. O sea, como así fue eso al tiro primer año. Empecé a actuar, a participar en obras, me llamaban para festivales, como al tiro entré, al tiro. Yo lo agradezco, ahora lo veo y digo, lo agradezco mucho. Es que Marce, tú eras, o sea, eres de un talento así que es impactante, entonces es bien comprensible, pero me gustaría saber, perdón, loco puchento, si tú tienes, tú tienes, o tenías en ese momento, en esos primeros trabajos, una aproximación con metodología. ¿Qué hacías para actuar? ¿Cómo actuabas? ¿Cómo te relacionabas con con los textos, con tus compañeros? ¿Qué hacías? ¿O por instinto? Sí, yo creo que con el tiempo descubrí las- los valo- la- lo valioso, eso, las cosas valiosas que yo traía conmigo y que me permitieron de alguna forma jugar y practicar y construir y crear, imaginar. Eh, la verdad es que yo creo que la observación, ser observadora era algo muy zapa, digámoslo. Ser zapa era una condición que yo traía, me gustaba observar las conductas de las personas. Yo cuando chica me acuerdo que jugaba N a observar las dinámicas de los grupos, como los cuerpos de las personas, las voces de las personas, las cosas que decían entre esas personas, y luego yo jugaba a que para entrar a ese grupo y pertenecer yo iba a comportarme. Era como unas jugadas de conducta. Eso era porque yo cuando chica tenía muchos problemas, muy, muy extremadamente tímida, entonces sentía que tenía que acoplarme y no ser yo de alguna forma. Me costaba mucho entenderme a mí misma y era muy insegura, era muy chica, muy, no sé, tímida Marce, también. y eso era una práctica, tú lo hacías. Y Sí, sí. Me acuerdo harto porque igual también era agotador. Era muy agotador, como sentir que estaba ahí todo el rato en el fondo acoplándote. Y bueno, y lo otro, yo creo que haber pasado por una religión, un poco haber nacido con esa triangulación, un poco de espíritu, mente, emoción, me permitió de pronto en el teatro, o sea, en el teatro dejé de ser parte de ese grupo, digamos, que se movilizaba espiritualmente o energéticamente bajo un dios y qué sé yo, y pasé al teatro, y el teatro triangulaba más o menos las mismas cosas, como mente, espíritu y emoción. Entonces yo creo que eso también fue algo que me ayudó a ensamblarme quizá, a acoplarme al teatro. tú desde chica cantabas, Sí, en la iglesia. Sí. Es que mi papá y mi mamá se conocieron en un coro como cristiano y mi papá dirigía coro. Entonces, desde que yo era chica, mi papá guitarrista, mi hermano guitarrista, cantábamos, y mi mamá cantaba. Y cantaba con el registro, con ese registro angélico, pues, ¿cachai? Como hay ¿cómo es? eh, no, no te voy a cantar algo No, que, no, pero ¿cómo es? Descríbelo, no para que cante, imagínate. que, Que eh, cante. que, que actúe. Eh, o sea, es que lo que pasa es que siento yo, y hablo desde siempre lo mío personal, no quiero entrar en el juicio porque no me interesa, siento yo que uno se activaba harto en el Evangelio desde la culpa. Entonces, el canto también era un canto que era un clamor, y como la culpa era algo que se mantenía, hacía que fuese una conducta de recogimiento y por lo tanto se transforma en es como un canto de laringe apretada, como quejumbrosa, se entiende como la lágrima en la garganta, como diría los Reyes. Es que, ¿sabes lo Así que que pasa?
que es muy, para mí, y yo creo que para todo aquel que no ha pasado por ese lugar de lo evangélico, es un lugar de un misterio enorme, para el que no ha Sí. pasado por ahí, y lleno Ujú. de, no sé, de imaginación. Uno lo completa, todo lo que no sabe lo completa a pura imaginación, y prejuicio Totalmente, también, me imagino. Sí, por eso te también. pregunto, no es de Sí. malo. Entiendo, sí, totalmente que sí. Sí, tal como tú Sí, dices. Creo que eso fue un gancho para el teatro. En el teatro pasa un poco lo mismo, ¿no? Como sí, algo hay ahí de completar a través de la imaginación, ¿no? claro, porque a mí me parece que una de tus características como actriz es una conexión absoluta entre cuerpo, entre todos los elementos, ¿me entiendes? Está súper conectada tu cuerpo con tu cabeza, con tus emociones y cómo se emite esto. Y, y yo cuando en algún momento dirigí una escuela, siempre pensé que hacía mucha falta la idea, o sea, una asignatura que fuera coro, que yo Ujú, siempre pensé que era súper necesario cantar en coro entendido. para poder actuar. Ujú, Entonces ahí ujú. va mi pregunta a propósito del canto. Entonces, saber que tú has cantado en coro es súper importante. Sí, canté en coro. Canté en el colegio también, en la Ascensión Nicol, mi actividad favorita era el coro. Sí, el coro. Sí, y es cierto, es bien interesante lo que, como donde ponía el ojo, porque es verdad, porque en el coro somos una sola voz, ¿no? Hay un trabajo de acoplamiento, después incluso con las chiquillas también Lágrimas, Celo y Duda éramos tres voces, y creo que ese desarrollo un poco auditivo mediante el acoplamiento también te permite entender que no es solo tu voz, o que tu voz también es esa otra voz, que esa otra voz también es tu voz. Entonces, que es un poco el trabajo de la interpretación, cuando uno es otra voz. Súper. Sí, sí. Marce, y después, ¿en qué momento vino la obra que tú hiciste? No porque la haya dirigido yo, sino que me interesa el proyecto aquel del encuentro entre un estudiante, una estudiante en este caso, y un profesor, o Sí, dos profesores. ujú. ¿Tú en qué curso estabas cuando hicimos El Loco y la Trístera, no? Creo que en tercer año, creo que en tercer año, porque nosotros nos encontramos en segundo año en realismo. Tú fuiste mi profesor, no recuerdo si primero o segundo semestre en segundo año de realismo. Y ahí, sí, y ahí, de realismo, sí. Y ahí quedamos, ahí nos conocimos, me acuerdo, tú y ¿Qué yo. obra? Hicimos escenas de teatro chileno. Yo hice con la Loreto Pantoja el delantal blanco de Bodanovich. Y ahí eran escenas y ahí nos conocimos nosotros. Y luego en tercer año trabajamos juntos, tú y yo también, en el de Tuch y en el taller integrado, donde hicimos Patricio el Feo. Y ahí entramos en el de Tuch que hicimos con el John Naki, que tú dirigiste, El Loco y la Triste de Radrigán. Y éramos los únicos dos. Sí, increíble. ¿Sabéis lo que me pasó? Es que, bueno, ya era como entrar más ya, lisa y llanamente al teatro profesional para mí. Imagínate, estar trabajando contigo y con John, para mí era como, me acuerdo de haber estado nerviosa y, y también aprendí algo que tenía que ver con tu forma de dirigir, que era siento yo, una dirección más deductiva, como yo no sé por qué tú tenías estudios de psicología, aplicabas un método donde tú instalabas la pregunta y dejabas que el propio actor de alguna forma dedujese dedujese el camino para responder aquello, o para ir en búsqueda de esa respuesta. Y yo recuerdo mucho eso fue además que era un texto, es un texto muy tremendo, El Loco y la Triste, me acuerdo, entonces fue muy conmovedor trabajar con John, no sé cómo se dice, no entremos ahí que me da pena, el, un tremendo actor. Entonces era muy lindo ver a ese actor desentrañar esas imágenes. Creo que fue muy lindo también para mí trabajar con él. Creo que fue generoso. Fue un trabajo muy, siento yo, me sentí muy cobijada, formada quizás, formada con, formada, eso, más que cobijada, me sentí muy formada.
como por parte tuya y por parte de ellos. Y viajamos y fuimos al festival, ¿te acordás? A los Ah, temporales teatrales de Puerto sí. Montt. Y también fue súper súper lindo, súper bello, muy bello. Marcela, tú siempre a mí me has llamado la atención, o sobre todo ahora último que estamos trabajando de nuevo juntos, dirigidos Mm, por la Manuela. Quién ya. sabe cuándo lo vamos a dar, nuestra horita. Ay. Eh, siempre o sea, me llama mucho la atención cuando tú hablas, hay un tiempo de introspección. Quiero decir, si yo te pregunto cómo estás, yo veo cómo el ojo se te da vuelta para adentro, revisas cómo estás y contestas. Eh, Hay una cosa que es súper bonita y que yo creo que se ha ido desarrollando, se ha vuelto una obsesión, no sé, con la edad, como de, como de auto-honestidad. Ah, ¿Me entiendes? De decir de verdad lo que pienso, de ujú, verdad lo que siento, hacer ese proceso de mirada ujú, adentro. ujú. ¿Llegaste a ese lugar o siempre fuiste así y yo me estoy dando cuenta No, recién? no, no, yo creo que la edad a mí me ha ayudado mucho, me ha servido mucho para entender hartas cosas y también para trabajarse, porque finalmente yo creo que el trabajo que cada uno, o sea, al menos yo siento que el único sentido que tiene es estar pisando este mundo. El trabajo que uno puede hacerse con uno mismo y corregirse y estudiarse y analizarse, porque de alguna forma uno está canalizando o encauzando cosas que vienen desde antes de uno y van luego de uno hacia algún lugar. Entonces, bueno, yo te contaba que yo tenía este juego cuando chica que me adaptaba y cuando te cuento eso es súper complejo, no es como, no era jauja, porque, y precisamente tenía que ver con que no lograba reconocerme mucho yo quién era, me sentía muy descolocada, muy poco definida, delineada identitariamente, y eso me duró hasta bastante grande. Sentir que tenía que acoplarme a una forma de ser, observar, tratar de ver cómo ese grupo de gente habla, cómo se dinamiza, y eso me duró harto tiempo, y de repente empecé a entender que no, porque que tenía que dejar fluir más, que como decía Radrigar, para ser original hay que ser auténtico y no tenerle miedo a esa autenticidad, ¿no? Sentir porque ahí va toda una cosa de clase, Rodri, bien, bien compleja, ¿cachai? Que tenía que ver con sentir que uno era menos, ¿cachai? Entonces que uno tenía que, en el fondo, que uno no tenía la razón, no iba a tener que los otros tenían la razón, que los otros estaban viendo lo correcto. Ah, en fin, un millón de cosas. ¿Es una cosa de clase cuando dices tú por ser más pobre? Por ser más ignorante respecto al capitalismo cultural, ¿cachai? Respecto al conocimiento, a la información o a los modos de lo que se consideraba inteligente o pertinente o cierto. ¿Cachai? Entonces de repente empecé a cachar que yo tenía mis verdades y es súper bonito lo que me decís, te lo agradezco mucho porque una de las tareas que como que yo pensé, tengo este último periodo es de tratar de hablar con la verdad. Encuentro que en verdad la verdad nos hará libres. Entonces, creo que sí, trato hoy en día yo me trabajo constantemente. No te digo que no me vuelven de repente esas cosas, inseguridad, esos miedos, esas cosas como identitarias, como quién soy, serviré, ¿cachai? No sé, miles de weas que uno piensa. Una de tus características es hacer maletas. Muy bien. Rodrigo, no puedo creer que Es que es verdad, a mí me impresionó, porque una cantidad de ropajes en una maletita muy chica o no tan chica, bien impactante. Esto a propósito para llegar a estado vegetal, ¿ah? Finalmente que, Ya. con la que más maletas has hecho, supongo. Es que con eso tuve que aprender a hacer maletas, que nos tocó viajar y a distintos climas. Y entonces, claro, pues una que de alguna forma tiene la enfermedad de no poder viajar liviano, ¿cachai? Inventar, y no sé, vi ese video de esta persona, no recuerdo si era china, ¿te acuerdas? Ay, que pareció como un personaje. Ah, sí, nunca lo vi, pero
Que ayudaba como a Maricondo, Maricondo. Maricondo. Esa misma. La Maricondo. La Maricondo. Maricondo. Ah, la ¿Y ella te Maricondo. enseñó? Ahí le vi la cuestión del lulito, si lo que tú viste fueron como muchos lulitos uno tras de otro, y te diste, que no lo pudiste creer. Oye, ya, estado vegetal, Sí, ¿cómo fue eso? heavy, heavy, Tremendo. heavy, 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 heavy. Muy tremendo, sí, sí. En muchos aspectos, ¿no? Muchos aspectos. Fue como algo muy, muy fuerte que ha pasado en mi vida, muy fuerte, sí. Desde los inicios, desde el comienzo de los ensayos, sí, desde los inicios y hasta los finales, hasta los finales. Todo este periodo. El año pasado fue muy intenso porque viajamos mucho. Eh, Sin duda ha sido el proceso y la obra más, más formadora que he tenido. Ha sido una experiencia profunda, muy profunda, en términos técnicos, en términos espirituales, en términos emocionales, en términos de experiencia. Muy tremendo, muy profundo, no sabría, son ¿Y, muchos aspectos, no sabría. y te gustó estar sola? Eh, no me atrevería a decir si me gustó, creo que no es como si que guste o no, lo agradezco, lo agradezco. Lo agradezco, sí. Es como cada vez que termináis una función, cada vez que yo terminaba una función era como ya, como, gracias, gracias Dios mío, gracias a la vida, como que venía una cosa así como, uff, es como haber logrado, haber logrado hacerlo. Un desafío si esa obra me deja más, yo quiero echar un estropajo, es demandante estar solo en el escenario, tenéis que aperrar nomás, apechugar y ahí darlo todo, muy desgastador. Claro, y te pregunto porque yo un monólogo que hice hace poco, que dirigí hace poco con Carvajal, Uh-huh. eh, yo antes de partir no podía no pedirle disculpas. En vez de decir mierda, mierda, yo le decía perdóname. Porque Pero, encontraba que era demasiado tremendo y cuando te vi a ti, aparte del estar sola, pero además con tareas múltiples, en sí, términos pues sí, sí, técnicos, que es muy sí, pues. complejo. Uf, muy. Trabajar con máquinas, además, ¿cachai? Como la pedalera y en el fondo, no sé, bueno, que es como que da nervio lo técnico, da nervio que no te funcione, y qué pasa si esto no te acompaña, ¿no? ¿Cómo lo resolví? Da nervio. Eh, Sin embargo, ensayamos mucho tiempo, fue un proceso de mucho, mucho ensayo, mucha práctica, de constantes también cambios, correcciones, observación. Eh, es un trabajo que está constantemente pulsando, modificándose. Eh, Así fue mucho trabajo, por lo tanto creo yo, es como yo decía, pucha, lo que pasa con los oficios, ¿no? Como sí, por ahí veía un sillón de mimbre, así una volada, Julio Iglesias, de esos sillones Julio Iglesias, pero como de tres cuerpos, no sé. A lo mejor a ti no te gusta el mimbre, ok, no te compraría un sillón de mimbre, pero no podís negar que ahí hay una cantidad de trabajo. Entonces, yo creo que el trabajo, la dedicación, sin duda te otorga un piso de soporte. Entonces, es muy exigente, sin embargo, cuando hay trabajo, cuando hay corazón. La abuela que dije. Eh, Eso te da seguridad, te contiene. El Oye, trabajo te contiene. con la Manuela, ¿estaban en Corea? ¿Dónde estaban? No, en China, Singapur. Fuimos a Corea también, Singapur. Sí, pero para el estallido social. en Singapur. En ¿Qué estaban Singapur. haciendo allá? Fuimos a hacer un proyecto que se llama Woman and Voices, que la Manuela dirigió, que musicalizó el Diego Noguera, y donde actuábamos tres actrices, Senguita y Pat, que eran una
una persona china y una hindú, una actriz hindú, India. Y nosotras tres, sí. Y era un proyecto que fue una creación en base a, bueno, es que tal como tú dices, nos pilló el estallido allá a una semana de llegados, entonces finalmente un poco el proyecto se tiñó mucho de esa, de todo el impacto emocional, ideológico, humano que fue el estallido, que fue lo que sucedió en octubre. Entonces, hablaba de las voces, voces que escapaban un poco del dominio, de la represión, eh, de levantar las voces también de mujeres. Para nosotros, yo siento que nosotros acá, bueno, en términos comparativos con Singapur, Singapur es un país que todavía está, bueno, que disfruta, goza mucho éxito económico, ya tú, no sé, es una gran potencia, qué sé yo, y todas esas cosas, pero yo sentía que era como la cuna de la represión, como existía una, o sea, del silenciamiento, o sea, la ciudadanía es una ciudadanía que es totalmente acata, no existe la revolución, no existe la sublevación, no existe la evasión, no existe el, el contestatario, ¿no? No. Hay una esquina que estaba señalizada con un cartelito que era la esquina donde se permitían hacer como protestas, pero para hacer protestas tú tenías que pedir permiso al gobierno y el gobierno si te da permiso puede ser que te lo diera y si te lo diera que hay marcado para toda tu vida después no te da, nadie te da pega, una cosa así como... Entonces el estallido nos pilló allá y no podía ni siquiera salir a gritar a la calle, por último decir una garabateas, ¿cachai? Era mucha contención. Entonces, en términos, ponte tú, de lo que es la revolución feminista, ¿no? Eh, nosotros estábamos ahí, yo sentía también en muy otro tono respecto a las otras dos actrices, al grupo de artistas que nos convocó, ¿cachai? Entonces fue como un choque cultural muy fuerte también. Mm, no sé si, no sé, ¿cachai? Como, Cuánto tiempo estuvieron? ¿3 meses? no, nos fuimos, ¿cuánto nos fuimos? Rodrigo Pérez, yo tengo muy mala memoria, nos fuimos un mes y tanto, un mes y medio, algo así, ¿puede ser? ¿2 meses, un mes y medio, 2 meses? Te pregunto porque a mí me tocó la votación del sí y el no viviendo afuera. Y fue una experiencia súper fuerte en términos afectivos. Era una sensación de desconexión, de que acá estaba cambiando todo y que yo me iba a quedar afuera de todo aquello que estaba cambiando. ¿Sí? Ujú. Tú no lo pasaste bien. No, no sé cómo explicártelo, o sea, que no sea mediante unos adjetivos demasiado groseros, o sea, fue muy fuerte, sobre todo también porque el primer día, el primer día, el día del estallido del 18 de octubre, fue cuando la María Paz Grandián, que es mi amiga, con la persona con la que yo vivo, colega, hermana, sufrió el disparo por parte de las fuerzas policiales en su cara. Entonces fue, me acuerdo cuando abrí el WhatsApp y vi, yo me acuerdo que había soñado en la noche con ella y una pesadilla muy fuerte, entonces yo le mandé un audio en la mañana y como nosotros teníamos 11 horas o 12 horas de diferencia, mis 9 de la noche ya eran, o sea, mis 8 de la mañana ya eran las 8 de la tarde acá. Entonces yo mandé el audio más o menos en la misma horario que ella le estaba pasando el negro. Y cuando me contestó y mandó imágenes, yo me sentí morir, o sea, yo no sentí una angustia. Y todos los días que siguieron fueron días de enfermedad, de vómitos, de fiebre, de que se me estaba rompiendo la cabeza pensando cosas, y de darme cosas, de pantallazo, del cambio, cuando tú decís, ya, esto ya no va más así, ¿cachai? Esto, hay que cuestionarse esto, nunca más hago las cosas de tal manera, o nunca más no pregunto esto, o nunca más lo hago, ¿cachai? Como,
en términos relacionales, lo que iba a ser la pega, o sea, todo. Creo que para mí fue un nuevo punto de partida. Así de heavy, como de fuerte. Sí. Marce, ¿y la María Paz te contestó tu WhatsApp ella misma, recién Ella herida? ¿Y por ahí te enteraste lo que le había pasado? me contestó. Sí, me contestó, de hecho, con un audio hablando Mal. con unos sonidos apenas entendibles. Como... y la Carolina Pinto, que es la otra actriz también que vive en esta misma casa, ella también me ayudó, me contó más y de ahí manteníamos el contacto todos los días para cachar qué estaba pasando, todo lo que estaba pasando allá. Nosotros estábamos con mucha angustia. Yo creo que todas las personas que les tocó estar fuera de Chile para este proceso fue tremendamente fuerte. Para todos, ¿no? Para todos. No es que, Sí. que fue fuerte para mí, nadie se está victimizando, estamos contando simplemente desde donde nos agarró. Sí, porque yo me acuerdo que hay sí, hay un antes y un después, tengo yo la sensación contigo por lo menos de resolución, de decidir cosas. No sé cómo decirlo, no Sí, sé si estoy equivocado, pero como que hay una decisión de decir no más esto, o de aquí para uh adelante esto, y, -huh. y has sido Sí. fiel a esas resoluciones. Trato, no es simple, porque en el fondo era analizar todas las dinámicas. Eh, lo que me pasó con las universidades, yo me iba de las universidades con carta, ¿cachai? Como, me empecé a retirar de esos espacios y le pido siempre, yo le pido a la vida todos los días que me corra, que me saque, por favor, de las mechas de los lugares donde yo no tengo que estar y que me instale en los lugares donde yo tengo que estar, donde yo tengo una utilidad, pero en términos de servicio, donde yo sirvo para algo, ¿no? Eh, y sí, creo que no es fácil, no es un cambio de un día para otro, porque son muchas dinámicas. O sea, y también creo que todo este proceso de estallidos, de revelaciones, siento yo, para todas las personas, eh, que tú decís, ya, estas dinámicas no las avalo más, no presto mi cuerpo, no voy a prestar ropa para esto ni para esto otro, nunca más me silencio ante esto, nunca, ¿cachai? Como que tenemos que tomarlo siento también con harta paciencia con nosotros mismos y con los otros. Me interesa en primera instancia, siento yo, tratar de hacernos las preguntas, de cuestionarnos entre nosotros mismos y ser capaces de desentrañar y demostrarle al otro. O sea, a mí me encantaría que mis horrores alguien me los tratara de explicar primero, ¿cachai? Tratar de conducirnos un poco, de formarnos juntos. Eh, entonces también no se trata de, ya, weón, me aburrí esta weá y pa, y chao, me voy a vivir un cerro y como digo yo, a sembrar tomate. Sino que también darle un poco la mano a ver, en este grupo de personas vamos a dialogar, me cargo esa palabra, ya está como que está como chiclosa, ¿no? El punto es que vamos a tratar de ver cómo nos construimos de nuevo, qué de estas dinámicas de relacionales ya no nos sirven. Y cuando cachai que la gente en el fondo, que me ha pasado también, que hay gente que no está dispuesta a hacer esa revisión o no está dispuesto y que por todo el contrario se pone a la defensiva y qué sé yo, y hay que estar explicándole cosas básicas que ya todos vimos, ¿cachai? O sea, desde los micromachismos hasta las conductas capitalistas, las relaciones con el dinero, las conductas clasistas, etcétera. Y ahí ya tú decís, ya no me viro de acá, ¿cachai? Pero antes hay un proceso en que tú decís, ya, ¿cachai? Un proceso de paciencia, tan paciente con uno mismo y con lo otro, pero vamos, ¿cachai? O sea, el cambio ya, o sea, todos tenemos que estar en dinámicas de cambio, siento yo, todos, todos. Entonces un poco tal vez de perogrullo lo que voy a decir, pero tiene que ver con pensar, por ejemplo, que ser antipatriarcal es necesariamente ser anticapitalista.
Antipatriarcal es necesariamente ser anticapitalista. Yo siento que sí, o sea, no sé, no sé si sí, pero creo que son dinámicas que están totalmente entrelazadas. Sí, están totalmente entrelazadas. Eh, el capitalismo, porque también es porque siento que todo el sistema de mercado está teñido de discurso machista, ¿cachai? O de discurso patriarcal. Entonces, toda esta deconstrucción que ha sido, yo siento, muy fuerte, dolorosa, costosa, por ejemplo, para todas las mujeres que estamos de alguna forma revisándonos y viendo, también tiene que ver como con la mujer en el mercado, la imagen de la mujer en el mercado. Entonces, claro, están totalmente entrelazadas. Sí, es bien profundo. Yo siento que estamos enfrentados a una pega bastante grande y que personalmente me tiene súper enfocada ahí, ¿cachai? En eso, en eso. No estamos haciendo quizá teatro en un escenario, pero nuestro rol de artistas está en curso, está en práctica. O sea, ¿me entiendes? Como, no es que no estemos, o sea, estamos en eso totalmente, muy fuerte. Y que me quedé pegada, porque todos estos días, todo el tema del feminismo, todo lo que está pasando con las mujeres, como desde solamente, mira, solamente desde el flanco de lo que pasa desde el testimonio, desde los constructos amorosos, como de las relaciones, de la violencia en la relación, eso es es muy tremendo, está pasando muy tremendamente, siento yo, entre todas las compañeras, entre todas las redes, ¿no? Y me da mucha rabia, y me da mucha rabia cuando existen conductas que dicen, que el feminismo, no sé, como que el feminismo, y qué es lo que quieren, qué es lo que pretenden. Como, un poco de respeto, por favor, para el dolor que produce darse cuenta de todo lo que las mujeres silenciamos y que hoy eh, ya hay que construir, o sea, que hay que sacar para afuera, que hay que reconocer, que hay que aceptar, que hay que analizar, que incluso también hay que organizar, ordenar para convertirlo en información que sirva a las futuras generaciones como referentes, ¿se entiende? Que construya nuevas formas. Oye, para terminar, así lentamente, eh, este periodo de confinamiento, eh, ¿tuviste miedo, por ejemplo? Tengo miedo, sí, sí, tengo miedo. Tengo miedo porque, o sea, ahora igual, o sea, a ver, tengo miedo desde hartos flancos, ¿no? Como distintos tipos de miedo, ¿no? Eh, yo he estado en esta etapa de confinamiento lo más encerrada posible, y creo que también ese distanciamiento de lo que está sucediendo afuera, el no saber exactamente qué es lo que está sucediendo afuera, eh, este extravío, este abandono de parte, digamos, toda la relación que tenemos, ¿no? La ciudadanía con el gobierno, eh, el Estado y su dinámica. Eh, sí, ahora tengo miedo, no sé exactamente de qué, ¿cachai? O sea, sí, escucho a las policías, le tengo miedo a los carabineros, escucho las ambulancias, los pitos de la ambulancia de pasar a cada rato, tengo miedo de lo que nos podamos convertir las personas, de las depresiones, de los corazones, de, de los egoísmos, tengo miedo del hombre, tengo miedo de la violencia, de tengo miedo de la pelea, de la guerra, tengo miedo de más muertes, tengo miedo de que finalmente estemos efectivamente condenados a ser un territorio en tensión, en injusticia. Tengo miedo, sí, tengo miedo de esas cosas. Ahora, cuando uno tiene miedo, estos miedos que tú relatas de alguna manera, uno me hace pensar en que es a propósito de un futuro inmediato, o sea, de lo que está pasando ahora y lo que puede pasar mañana inmediatamente.
Pero ¿cuál sería, para quitarle un poquito el miedo, digo, cuál sería el mañana ideal para ti cuando esto se acabe? ¿Qué sería ideal? Aunque no vaya a pasar. ¿Qué sería ideal? Justicia. Sí, justicia. Me refiero como hemos sido, yo siento que, bueno, son injusticias, casos no resueltos que llevan años, ¿no? Arrastrándose. Son muertos, son cuerpos, son silencios, son maltratos, que vienen desde muchos, muchos años atrás y que nosotros como generación todavía estamos acarreando y sin embargo creo que hoy en día yo quiero justicia para mi amigo, quiero justicia para Gustavo Gatica, quiero justicia para el pueblo mapuche, quiero justicia para los artistas, quiero justicia para las familias vulnerables, quiero justicia para, para los niños que en estos mismos momentos están siendo traficados o comercializados, quiero, ¿cachai? Yo honestamente me siento un poco como superada, no puedo creer lo que estamos viviendo, ¿no? O concientizando, a lo mejor lo estamos viviendo hace rato, no sé. Pero sí, eso sería lo ideal, que existieran procesos reparatorios, que existieran procesos sanatorios, que dejáramos de ver lo que estamos viendo, que las cárceles sean espacios que se replanteen desde otro lugar, que aprendamos de alguna forma a también, no quiero decir más tolerantes, pero que aprendamos a ser también más como con sentido común, que no nos duela, que no nos hiere, que no nos dé rabia cuando la otra persona no comparte la misma verdad que nosotros compartimos, ¿cachai? Que dejemos de insistir en convencer a un otro, de que vea las cosas como yo veo, que se vayan estos espíritus malditos que nos tienen en estos momentos gobernados, estos demonios que se vayan a vivir muy lejos. No sé a dónde, para que no me quiero cagar a nadie en el territorio, pero que se vayan estas personas de alguna forma que manipulan y que compran, y estos superpoderes económicos que están destrozando la tierra, los territorios, que están usurpando, que están robando, todo lo que está pasando, pues todo lo que está pasando. Ideal, mucho. Y lo último, si tú fueras chica, niña chica, ¿Ya? el Carmela Carvajal, recién entrada al Carmela, ¿Ya? o sea, no tan chica, y ve y escuchas a esta señora que acaba de decir esto que acabas de decir tú. ¿Te gusta esta señora? Sí, pues. ¿Cómo te voy a decir que no? No, mejor me ahorro una sesión de psicólogo y te digo que sí, que sí. Te digo que sí, nomás. Es lo que es y no es poco. Quiero decir, es bien linda esta señora. Rodri. Ya. Que la vida nos ponga donde tenemos que estar para ser útiles. Yo, eso es lo que yo deseo. Muy bien. Muchas gracias. Rodri, gracias a ti, me encanta conversar contigo.